Hola, bienvenidos a los puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Soy Andrés Cañizales y estaré acompañándoles en esta emisión. Hoy hablamos de las elecciones en Venezuela y de cómo pasaron de una masiva votación a una represión contra las protestas ciudadanas. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan Carmen Beatriz Fernández, venezolana, experta en temas electorales y comunicación política. Carmen es profesora en la Universidad de Navarra en España. También nos acompaña Oscar Murillo, él es el coordinador general de Provea, la organización venezolana no gubernamental especializada en derechos humanos. Comienzo saludando y preguntándole a Carmen Beatriz Fernández, ¿cuál es el meollo, cuál es el centro de esta crisis electoral, postelectoral en Venezuela tras las elecciones? ¿Puedes explicarle a un público no venezolano qué es lo que ocurrió con lo que se denuncia como un fraude por parte de los actores de oposición? Muchas gracias, Andrés, y gracias. Me encanta estar con ustedes y con tu audiencia. El sistema electoral venezolano no es lo que pueda llamarse un sistema equilibrado, ni un sistema que conduzca a elecciones libres y justas. El sistema electoral muchas veces se ha asemejado a esa cancha inclinada, ¿no? Es una metáfora que con frecuencia se usa y se refiere a un sistema donde se juega fútbol en una pendiente, una cancha que está en pendiente. Y hay numerosas arbitrariedades, numerosas dificultades para uno de los equipos, que es el equipo que no está en el poder. Sin embargo, una vez que el gol entra en la portería o en cualquiera de las porterías, esos goles se contaban. Los votos se contaban en Venezuela pese a las muchas arbitrariedades y la mucha inequidad electoral que había en todo el previo, en todo el proceso preelectoral de la campaña, de la definición de circuitos, de quiénes votan y quiénes no votan. Es decir, en Venezuela había condiciones injustas en lo electoral como proceso, pero el sistema de votación era un sistema bastante limpio y bastante nítido y muy auditable. Eso fue lo que se quebró el 28 de julio en la noche, porque el 28 de julio en la noche lo que hubo fue un fraude incontestable, un fraude demasiado grueso, un fraude hecho de una manera demasiado pirata, decimos en Venezuela y se dice también, creo que en toda Latinoamérica. Es un camino, yo creo que el oficialismo entró, o sin entrar en el oficialismo, claramente se cometió un crimen electoral desde el arbitraje electoral, porque se inventaron unos números, ¿no? Ya es suficientemente, se ha hablado mucho y se han ido descubriendo algunos elementos. Se sabe que los números que lee a medianoche el presidente del árbitro electoral, el señor Amoroso, son unos números que no salieron de la sala de totalización del CNE, es decir, no salieron de las votaciones. No se sabe de dónde salieron. El propio lunes en la madrugada es el canciller o el ex canciller Celso Amorín, enviado de Lula al proceso electoral venezolano, preguntó de dónde salen esas cifras. Todavía nadie le ha sabido responder de dónde salen esas cifras, pero sí sabemos de dónde no salieron las cifras, porque hay un testimonio al respecto, y no salieron de la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Esto es algo muy grave y no se entiende del todo cómo el régimen pudo celebrar el fraude. Digamos, estaba dentro de las posibilidades. Lo que nadie imaginaba es que el fraude podía ser tan mal hecho, ¿no? Y si quieres ahora podemos entrar en algunos detalles, pero el fraude dejó múltiples trazas del engaño, múltiples trazas de ese crimen electoral. Ahora vamos con Oscar Murillo. Oscar, en materia de derechos humanos, ¿cuáles son las principales violaciones que ustedes documentaron
durante la campaña previa a las elecciones del 28 de julio. Hola Andrés, gracias por este espacio a Provea y también pues a la voz del Movimiento de Derechos Humanos de Venezuela. Ciertamente en Venezuela transitamos por un camino, una ruta minada, llena de obstáculos para llegar al 28 de julio. En esa pre-campaña y propiamente la campaña reportamos y registramos casos de detenciones arbitrarias, violación también a la propiedad privada, obstáculos de vía, interrupciones de internet, cierre de medios de comunicación, un limitado acceso, ¿verdad? O un libre acceso, digamos, a los candidatos a participar en programas y en medios del Estado. Entonces, fue una campaña bastante restringida desde el punto de vista de los derechos, que de alguna manera coercionaba un poco y era también una forma de tratar de descarrilar esa ruta electoral que la sociedad venezolana se esforzó por muchos medios, diversos medios, junto con la comunidad internacional para llegar a ese 28 de julio como parte pues, de su espíritu y de su convicción democrática y cívica de querer resolver este conflicto, esta crisis institucional que vive Venezuela, que además desencadenó una crisis de derechos humanos, pero resolverlo por la vía electoral como un primer paso para la restauración de nuestro sistema de libertades. Carmen Beatriz, en tu experiencia como estudiosa de elecciones en América Latina, tienes ya muchos años dedicada a esta materia. Esto que se ha vivido en Venezuela a propósito de las elecciones del 28 de julio, ¿recuerdas otra situación similar a esto en otros países de América Latina? Hay casos de fraude electoral, fraude a los electores. El caso de Nicaragua, por ejemplo, el Nicaragua 2021 es un caso claramente fraudulento, donde se defraudó la voluntad de los electores, pero se hizo mucho más en las condiciones electorales, mucho más parecido a lo que habían venido siendo estos procesos en Venezuela. Es decir, allí se inhabilitaron a los 7 candidatos que podían ganarle al presidente Ortega en una lid justa, ¿no? Y luego se añadieron, digamos, a la boleta electoral otros candidatos que fueron rebanando algunos votos. Eso es mucho más parecido a lo que había hecho Maduro en procesos anteriores. Hay otro proceso de fraude o que se dice de fraude en el caso de México 1988, donde Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente saliente de México, se instaló en el Zócalo, recordemos, durante una temporada larga, yo creo que más de no recuerdo exactamente cuánto, pero más alrededor de un mes o más, reclamando que le habían robado la elección. Allí ese fraude contra López Obrador fue muy sonado, dividió mucho a la opinión pública mexicana. Sin embargo, esos dos procesos son menores cuando tú lo comparas con lo que vimos el domingo en la noche en Venezuela. En Latinoamérica no se había visto un fraude de esta naturaleza nunca. Lo comentaba un periodista norteamericano, decía, llevo 35 años cubriendo elecciones en Latinoamérica y nunca había visto un fraude al elector o un crimen electoral de esta naturaleza, ¿no? Porque esto ha sido, repito, y es quizás lo más llamativo de lo que vimos el domingo a medianoche, es este fraude tan burdo, ¿no? Es una cosa tan mal hecha y tan costoso a efectos de la propia nomenclatura del oficialismo, pues había soluciones mucho menos costosas. Uno hubiera dicho que había soluciones mucho menos costosas que esta. Oscar Murillo, ¿qué se ha vivido en materia de derechos humanos tras las elecciones? ¿Puedes indicarnos a tu juicio cuáles han sido las situaciones más graves que se han documentado en los días posteriores a las elecciones, las violaciones o los hechos más graves en materia de violaciones a los derechos humanos? Sí, fíjate, y esto unido con la pregunta anterior, Andrés, el proceso electoral del 28 de julio debía servir para allanar el camino hacia el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país. Creo que esa era la esperanza que albergaban los venezolanos dentro y fuera del país, también la comunidad internacional. Este proceso, esta jornada, luego fue oscurecida por una escalada de graves abusos por parte de las autoridades venezolanas,
cuyo propósito hasta ahora ha sido claro para nosotros, que es desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y aplastar el descontento de la gran mayoría que se han expresado desde el lunes 29 de julio como parte de su desconfianza y poca confianza en los números que arrojó en su primer y único boletín la autoridad electoral, el CNE. Entonces, desde entonces hemos visto, lamentablemente, hemos visto una regresión a los sistemas de represión de los ciclos de protesta 2014-2017, pero con una virulencia, si digamos la comparamos en los pocos días. Estamos hablando de que tenemos 20 fallecidos en el contexto postelectoral. Y si nos llevamos por la cifra del fiscal de la República, Tarek William Saab, los más de 1.000 detenidos, que pueden ser más a esta hora, ya es el 49% del total de los 3 meses que transcurrieron los ciclos de protesta masiva del año 2017. Esto nos da una dimensión de cómo está ocurriendo la represión a estas horas posterior al manifiesto descontento social que se vivió en las comunidades, en barrios y en zonas muy populares, no solamente en Caracas, sino también en el resto del país. Una última pregunta, Carmen Beatriz. Este fraude, sin duda, pues sin precedentes, un fraude escandaloso en Venezuela. ¿Cómo podría resolverse esta situación, digamos, de juego trancado? Porque el gobernante Nicolás Maduro se niega a reconocer su derrota. ¿Hay manera de que Nicolás Maduro termine aceptando que perdió las elecciones, como muestran las actas que ha recopilado la oposición? Sí, bueno, las actas no solamente son públicas, sino que han reconocido que son veraces, tradicionales aliados del gobierno, como el gobierno de Bolivia, por ejemplo, o como el Centro Carter, ¿no? Han reconocido la veracidad de las pruebas a favor de la victoria de Edmundo González Urrutia. Lo que vimos en días pasados en la OEA fue esa votación que exigía la publicación de las actas por parte del árbitro electoral, donde se negaron a votar afirmativamente 3 países, que son precisamente Brasil, Colombia y México, liderados por Brasil. Entonces, pareciera que eso lo que buscaba era dejarle a Nicolás Maduro un espacio para la negociación, o sea, no condenar por anticipado las posibilidades de negociar con el presidente Maduro. Y de alguna manera es lo que refleja ese documento o esa comunicación escrita conjuntamente por los 3 gobiernos, donde le dan todavía un pequeño espacio a Maduro para que negocie, para llevar el país en paz y no agotar del todo las opciones de la política, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y ya para finalizar, Oscar, no es la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro responde con una represión masiva ante la protesta popular. Ya lo hizo en los años 2014 y 2017. Ante este escenario represivo actual, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, desde Provea, la misma noche del 28 de julio hemos señalado, hemos pedido, solicitado a la comunidad internacional y también a los mecanismos de protección de derechos humanos que los pronunciamientos vayan en función de exigir la verificación y la autentificación de los resultados del CNE. Esto se corresponde con nuestro comunicado. Sin transparencia electoral y con mayor represión, la crisis de derechos humanos se agravará en Venezuela, como en efecto ya lo estamos viendo. La violencia institucional se ha intensificado, como hemos dicho, la mayoría de las protestas registradas se han producido en barrios y zonas populares. En Caracas, palpable esto que te cuento, y nosotros alertamos y le pedimos en ese sentido que la comunidad internacional alerte sobre posibles operativos de castigo y de retaliación en barrios y posibles situaciones masivas de discriminación por razones políticas asociadas al tema alimentario y al tema laboral. Es decir, hay una operación de castigo, de una represión selectiva que está ocurriendo en este momento en las comunidades con la difusión de listados
donde se buscan personas, donde prácticamente desaparece el Estado de Derecho, ya hay una calificación de delito, ya hay un juicio a priori que además está avalado por el propio presidente Nicolás Maduro en cadena de radio y prensa de comunicación, donde dice que son más de los 1.000 personas que tienen que estar tras la reja y que van tras ellos. Y bueno, después de eso hemos visto cómo han circulado listas con nombres, apellidos y fotografías de personas que estos son hoy día objeto de la represión en las diferentes comunidades y barrios de no solamente Caracas, sino de todo el país. Y así finaliza este espacio con nuestros invitados el día de hoy, Carmen Beatriz Fernández y Oscar Murillo.